Qué difícil eres, chata, no manches con las fotos. Animal, a final de cuentas, ¿no? No hay que hacer rendir el estudio. Un perro súper juguetón, ocupa demasiada energía. A mí en lo personal se me hace el perro más estético. Sí, es parte de la familia, pero somos seres totalmente distintos. Perrísimo Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo en este podcast perrísimo. El día de hoy tenemos nuevamente de invitada a la doctora Carolina Cons. El día de hoy vamos a hablar de otro tema y también una terapia medio no conocida, algo rara y nueva en mascotas. Vamos a hablar de la acupuntura. Bienvenida, doctora. Hola. Bueno, es que no es nueva, me da risa porque no es nueva. Bueno, yo no la conocía, tengo muy poquito, obviamente 100 personas y Ajá. así, y me tocó que usted en la carrera, creo que fue con un caballo, nos llevó a un rancho. Sí. Pero la verdad es que no cualquiera la practica, no cualquiera la aplica y bueno, a final de cuentas es una terapia que uno no sabe si va a funcionar o no, ¿no? Mucha gente tal vez no cree en ella. Es que todo depende del tiempo que le inviertas, tanto el tiempo que lo administras en tu paciente, o sea, digamos, el número de sesiones que le hagas y el tiempo en que son 30 minutos, 40 minutos, sí, o sea, sí me explico, el tiempo por sesión, ¿vale? Pero depende mucho de cuánto le inviertas para obtener resultados. Muy bien. Pero no es una terapia nueva, lleva desde el creo que 480 China, ¿no? antes de Cristo. China, claro, sí. Sí, es una terapia alternativa que se llama acupuntura, pero es una terapia china. Entonces, inclusive, si no mal recuerdo, hay un libro que se llama El canal del emperador amarillo. Ajá. Y ese libro te habla de la acupuntura, se divide en dos partes. Entonces, una parte habla de las teorías de la acupuntura y otra parte de la teoría de la aplicación de la acupuntura como tal. Está bien interesante ese libro, pero data de la dinastía Han. Algo así, H-A-N, no sé cómo se pronuncia, H-A-N, pero sí, o sea, ya hace muchísimos años. Hace de las principales dinastías. Y de hecho, en este libro dice que a partir del 221 al 480, en la misma dinastía, se empezó antes de Cristo, todo esto antes de Cristo, se empezó a utilizar la acupuntura aplicada en caballos. Entonces tiene mucho tiempo en animales. En veterinaria. Y lo principal fue en caballos. Entonces, ya, pues te digo, o sea, no es nueva, está muchísimo más. Muy es más vieja que con nosotros. Esto se inició. Sí. Entonces, y de ahí, de China, el primer país europeo que se trasvoló fue a Francia por el medio de un embajador francés que fue a China. Aprender y luego se la llevó. Entonces, él vio cómo en China se curaban a través de la acupuntura y de la herbolaria inclusive. Entonces, iban en conjunto. Lo que pasa es que la acupuntura te maneja diferentes gamas, o sea, que trabajan junto con ella. Pero, o sea, se agarra de muchas mini ramitas para hacer mejor su trabajo. Porque la acupuntura te trabaja a través de energía. Entonces, yo sé que se escucha como un rollo muy holístico. Sí. O sea, si quieren verlo así. Pero sí viene mucho de energías y se trabaja literalmente con energía. Porque aquí se dice, hay diferentes teorías, pero así, en grandes rasgos, tenemos la teoría del yin y yang. Entonces, ¿te acuerdas? Todos tenemos algo bueno y algo malo. O sea, yang normalmente es la energía activa y el yin es la energía pasiva. El día es yang, la noche es yin, la mujer es yin, el hombre es yang. Sí, entonces, tu mano derecha es yin, tu mano izquierda es yang. Entonces, todos tenemos de todo. Entonces, lo que aquí nos habla es del equilibrio de las energías. Tanto energías, no voy a decir bueno ni malo, pero energías positivas con energías negativas. Entonces, se supone que tú tienes alrededor de 2000 puntos de acupresión en el organismo. ¿Vale? Este organismo va dividido en canales. A esos canales son 12. Y esos canales les vamos a decir... se me fue el nombre ahorita. Son... se me fue. Se me fue. Meridianos. Son meridianos. Perfecto. Son meridianos. Entonces, tú tienes 12 canales y esos canales a su vez tienen sus 12 meridianos. Entonces, dentro de estos meridianos es como si tú estuvieras cortada.
¿vale? Tienes meridianos en central, medial y lateral, ¿sí? Tienes aquí igual un meridiano central, lateral, y hacia los laterales en este caso, como en este caso también estamos divididos en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, tu parte inferior es yin y tu parte superior es yang, ¿vale? Entonces, eso es muy importante porque lo que aquí quiere decir es que estos 2000 puntos te van a llevar a un equilibrio, o vamos a decir que te vamos a llevar a una homeostasis. Entonces, cuando tú tienes una patología, o sea, no sé, que te duelen las piernas. Entonces, digamos que es por falta de circulación. Entonces, lo que estás haciendo es que toda tu energía yin se está aumentando y tu energía yang no. Entonces, tu parte negativa de tu organismo está más cansada que la parte superior. Entonces, tú tienes que llevar a tu organismo a una homeostasis. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar en tus miembros inferiores para activar los puntos de acupresión y que dejen de retener energía. Entonces estamos hablando de que aquí no vamos a arreglar signos. No. Para nada. No vas a trabajar, o sea, vas a trabajar con enfermedades, pero no vas a trabajar, por ejemplo, tengo vómito y administro ondansetron para que no vomites. Y listo. No, o sea, aquí no vas a tratar signología, vas a tratar una enfermedad en contexto. En general, sí, completa. En general. Por eso tenemos que entender como estas teorías. Entonces, primero es tu teoría del yin y yang, positivo o negativo, ¿vale? Y luego viene otra teoría que es nuestro ki. Nuestro chi, se pronuncia chi. Entonces, nuestro chi es esa energía que es nuestra energía vital. Entonces, así es como se llega a traducir, de hecho. Entonces, esto es tu energía vital. Si tu energía vital no está bien, entonces empiezas a tener un desequilibrio entre tu yin y tu yang. Entonces, hay veces, por ejemplo, que estás de muy mal humor. Y, o sea, no es porque por cosas así superficiales, sino es porque anímicamente tu energía está muy del lado del yin y tu yang está bajando. Entonces tienes que nivelarlo y por eso tienes que nivelar tu ki, ¿sí? Que es tu energía. ¿Sí? Lo interno. Sí, vamos a decirle que es tu energía vital. Lo más importante que tú tienes es tu ki. Pero ese ki puedes moverlo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con puntos de presión para liberar la energía, para liberar tu ki. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, dependiendo de tu patología, tú tienes que anivelar esto. Entonces, hay 5 elementos. Y esos elementos tienen un órgano en específico. Sí, tienes madera, fuego, agua, tierra y metales. ¿Sí? Por ejemplo, el del metal es el pulmón, el fuego es el corazón, etc. Entonces, hay como, imagínatelo, hay 2 teorías, ahorita te explico las 2. Imagínate lo que es como una estrellita. Entonces, por ejemplo, arriba ponemos el fuego, abajo ponemos el agua, el metal y hacia los lados la madera y la tierra. Entonces, el agua te regula el fuego al metal, el metal a la tierra y a la madera y la madera a la tierra. Sí, y así viceversa. Luego después la tierra al agua y así otra vez empieza el círculo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un órgano que es agua, en este caso son estómago y vamos a dejarnos con estómago. Y yo tengo la presión arterial muy alta, entonces yo tengo corazón, es de la presión, entonces ese es su elemento, entonces yo tengo que, por medio del agua, regular el fuego de mi organismo. Si yo tengo hipertensión, necesito regular y aumentar el agua para que baje el fuego. ¿Sí? O si yo tengo un problema pulmonar, tengo que aumentar el signo de madera, que es el hígado, para regularlo y bajarlo. Entonces, tiene un rollo muy holístico. Sí, ocupamos muchos capítulos para que nos explique mucho esto. para poder entenderlo, sí. Entonces, tú tienes que regular estos elementos que tú tienes, ¿sí? Muy bien. Eso voy. Entonces, hay otra teoría que dice que el agua es tu elemento vital y que todos los demás elementos rodean a través del agua. Entonces, eso es muy importante. Por eso, todas tus decisiones debes de tomarlas con el estómago. Si algo no te vibra, no sé si yo solo he oído antes, pero si algo no te vibra, si alguien no te vibra, no lo hagas, ¿sí? Porque tu organismo te está hablando. Por eso todas tus decisiones se toman visceralmente. Entonces no las tomas con el corazón, porque el corazón es fuego, porque el corazón se alebresta, por decirlo de alguna forma, y puedes tomar malas decisiones. Entonces, por eso siempre con la pancita. Más tranquilo. Sí.
piénsalo, medítalo. Si tu interno te dice no lo hagas, no lo hagas. Es por algo. Sí, exacto. Entonces, lo que nosotros hacemos en acupuntura, de hecho, tenemos que ver al paciente y tenemos que revisar a este pacientito. Entonces ahí viene otro rollo. Te digo, es que es algo que ustedes dicen, es que es persona muy loco, es muy de brujo, no sé, lo que unas tú teorías quieras. muy raras. Pero es que todo esto tiene mucho, mucho detrás. Okay. O sea, esto que te estoy platicando es como nada más por encimita. Entonces, lo que te quiero decir es, si tú tienes un órgano mal, nosotros vamos a actuar con el anverso, o sea, con el que lo detiene, es con el que lo vamos a bajar. Ok. ¿Vale? Entonces lo vamos a estabilizar, para decirlo en otros términos. Entonces, si tengo un paciente cardiópata, voy a empezar a trabajar con el riñón y con el estómago y el vaso, que son sus contrarios. Si yo tengo un pacientito que tiene mal el hígado, pues le voy a bajar su temperamento y le voy a aumentar más tierra. Okay. Y así voy a ir trabajando con él, ¿no? Entonces, una forma de cómo diagnosticar o cómo trabajar con un paciente a través de la acupuntura son varios términos. Y ahí viene uno que es la lectura de la lengua, porque todos tus signos de la enfermedad vienen mapeados en la lengua. Entonces, no, o sea, aquí nos llevamos 2 horas. Entonces, tienes que mapearte la lengua, literalmente. Entonces, según la estructura, es el órgano, según tu estructura de la lengua, entonces es el órgano que se ubica en cada lado. Entonces, cuando una partecita de esa lengüita está inflamada, por ejemplo, digamos los laterales, ¿no? Entonces, los laterales nos salen de riñones. Si los riñoncitos están inflamados, es porque tú tienes mucha agua en tu organismo. Entonces, tenemos que bajarle el agua, ¿sí? Y quien es su adverso, pues sería el fuego. Entonces, aumentamos el fuego. ¿Sí? Que es corazón, ¿verdad? Entonces, así tenemos que ir regulándolo. Pero primero tienes que mapear a tu paciente. Entonces, una forma de mapearlos es en la lengua. La siguiente forma es con pulso. Inclusive, por ejemplo, a las embarazadas, ahorita no hay una paciente embarazada, pero si tú tomas el pulso en femoral o lo colocas en miembro anterior, tú puedes sentir el pulso de una embarazada, inclusive aunque ella todavía no sepa o no se denote, ¿no? O sea, no sí, claro, no sé, estudios o palpas el pulso y el pulso se siente como si fueran unas burbujitas. O sea, en lugar de sentir un pulso como corriente así, sientes como si fuera como burbujita, o sea, sí, como que tuviera paros. Entonces, como, ¿has sentido pacientes con mal de pared? Haz de cuenta, así se siente. Chiste de veterinario. Entonces, pero así se siente el pulso, o sea, el pulso es muy específico en esos aspectos. Entonces, tienes que mapear lengua, tienes que mapear pulso, inclusive hay acupuntura directamente de la mano, de la planta del pie y de las orejas. Entonces, dependiendo de tu área es donde te vas, ¿no? Nosotros en uso veterinario nos vamos más, no se puede en palmas, no se puede en patas, pero nos vamos más al pulso y nos vamos a la lengua. Inclusive hay otra técnica para leer el iris. Entonces, se utiliza un panóptico para hacer la lectura del iris. Entonces, también es posible y también es posible en pacientes de uso veterinario. Entonces, o sea, hay mucho detrás de ello y pues necesitaría así como que hacerte un esquema aquí para poder que lo pudieran entender un poquito mejor. Pero es una terapia, no es costosa, o sea, de entrada no es costosa, es una terapia que es muy noble, no duele, porque muchos piensan que ponerte una aguja te duele, ¿no? O sea, sí, las inyecciones, el miedo que no le tenemos. Que dicen, es que yo le tengo fobia a los piquetes, o no, o sea, no duele, te lo juro. Si acaso, lo que ya debes de sentir es como tu energía fluyendo. La aguja es recta y en la parte de arriba se enrosca. Y luego tiene un ganchito. No sé si alguna vez han llegado a ver una. Tiene un ganchito. Entonces lo que hace es, toma tu energía, la eleva, la canaliza y luego la regresa. ¿Sí? Acuérdate, la energía no sale, lo que hace es transformarse. Entonces lo mismo hace nuestro organismo. Entonces, no sale de tu organismo, yo no te voy a pasar energía ni nada. Eso sí, hay veces que si llegas a terminar muy cansado, de hecho yo
pocas personas o pocas pacientes, esos los que les hago acupuntura, y te digo, yo sí tengo como que vibrarlos primero, porque si no, yo sí termino muy cansada o termino de malas. Absorben lo de porque, usted. más bien yo lo absorbo. Okay. O sea, porque ellos lo canalizan, pero tú lo terminas absorbiendo. Sí, entonces te ayuda muchísimo, ayuda para relajarte, ayuda para casos de depresión, casos de ansiedad, dolores, por ejemplo, lumbalgia, ciática, etcétera. Ayuda muchísimo, molares, cuando están saliendo las muelas, te ayuda demasiado, parálisis facial. Por ejemplo, un caso, sí, no, adelante. Aquí quemando gente. Por ejemplo, mi papá tuvo una parálisis facial, así, toda la cara. Entonces, yo apenas estaba, ya había salido, yo estudié un año en el IMTICH y en México, y estudié un año ya había salido y todo. Entonces, lo que hacía es colocar acupuntura en su rostro, y a mi papá no le notas nada de una parálisis facial. No le quedó ningún ni una rastro. secuela. Okay. Entonces, o sea, es una terapia que pues, es muy buena. O sea, no son terapias, digo, no son costosas, no duelen, no, y todas las agujas son estériles. O sea, los paquetes de agujas vienen individuales y vienen completamente estériles. No es como que utilices una hoja para 5 pacientes, no. O sea, es individual. Entonces, y puede ir acompañada de muchas otras terapias. Por ejemplo, viene... Es herbolaria, ¿no? Puede ser con herbolaria, puede ser con moxibustión. La moxibustión, si gustas, y después hay tiempo, te doy otro capítulo. Lo que hacemos es colocar una aguja de acupuntura en un punto de acuprensión, o inclusive se puede hacer sin puntos de acuprensión. Y volviendo a la tabla de los elementos, si tú necesitas calor en tu organismo, si, por ejemplo, personas que tengan los pies muy fríos, o personas que tienen problemas con el hígado suelen tener mucha frialdad en su organismo. Entonces, lo que hacemos es calentar los puntos, o pacientes que han tenido quimioterapias, etcétera, se sienten muy mal. Entonces, aclaro, no es una terapia que cura el cáncer. ¿Va? Muy bien. No cura enfermedades, por ejemplo, como el SIDA, o sea, no te va a ayudar a curarte la diabetes. No se cura, no cura enfermedades crónicas, ¿sí? Y no cura ese tipo de enfermedades, pero ayuda a que pases mejor la etapa de la enfermedad, o que pases mejor tu tratamiento. Yo he tenido pacientes humanos inclusive que han recibido quimioterapia o radioterapia y les ha ayudado para quemaduras, les ha ayudado para que no tengan los signos adversos de la quimioterapia. Sí, que es vómito y ese tipo de cosas. Entonces ayuda muchísimo, pero no te lo va a curar. O sea pero no me va a curar mi enfermedad crónica. ¿Aguda? Algunas sí. Algunas. ¿En qué casos se aplica y en qué Por casos ejemplo, no? te digo, en los casos de lumbalgias, cuando tienes el dolor agudo, lo puedes utilizar y te ayuda muchísimo. En casos de varices, puedes utilizar una técnica que se llama agujas de fuego y ayuda mucho. Entonces, desinflama. Entonces, o sea, dependiendo de tu caso, dependiendo del tipo de terapia que utilices. Entonces, hay muchos tipos de terapia. Sí, dentro de la misma acupuntura. De hecho, la terapia neural tiene sus bases en la acupuntura. Sí, que es también encontrar varios los puntos de acuprensión. Entonces, te digo, tú tienes 2000 puntos, puedes estimular 200. Y durante una sesión puedes colocar 20 puntos. Entonces, depende de lo que necesites, es cómo lo vamos a trabajar. Sí, y aquí voy a contar eso. Bueno, estábamos en un caso. Bueno, te platiqué lo de mi papá. Sí. Y, o sea, sí es una terapia que te ayuda un buen, pero te decía, como terapias anexas a la acupuntura, teníamos la moxibustión, la herbolaria, donde con las moxas estimulas y pasas calor a pacientes que necesiten aumentar su fuego interior. Entonces lo aumentas y ayudas con el calor, entonces pasas y empiezas a sentir calientito. Entonces te ayuda a relajarte, te ayuda a sentirte mejor, te ayuda a desestresar, etcétera. Hay otro tipo de terapias que es con TENS, no sé si lo has utilizado. Sí. Entonces en lugar de colocar, por ejemplo, en un humano colocan el parchecito con TENS, aquí no, aquí se coloca la aguja con un caimancito para pasar electricidad. Sí, las he visto. Entonces lo que hacemos es pasar electrodos a través del organismo y acelera la recuperación del paciente. Eso, por ejemplo, en un paciente con fractura de fémur recién operado, y para que se rehabilite más rápido y que empiece a moverse y que empiece a tener flexión, mejor movilidad, etcétera, con TENS te ayuda bastante. Entonces, creo que sí ocupamos muchos capítulos para que nos explique cada parte
de la acupuntura. Sí, es mucho. Sí. Están las ventosas. Ah, sí, Entonces, no sabía que también se podían sí, en mascotas. se colocan en mascota, las ventosas pueden ser ventosas por presión o inclusive ventosas de calor. Ahí ya depende cómo prepares a tu paciente. Ok. Entonces, por ejemplo, yo en caballos he utilizado ventosas de calor porque les ayuda mucho. Entonces, las ventosas de calor, las de presión son las de humano que dejan unos moretones que se presiona al vacío y las de calor colocas un encendedor adentro, fuego y te absorbe. Entonces ayudan un montón, pero necesitas, obviamente si tienes un pacientito que tiene pelo, lo puedes quemar, entonces no lo puedes trabajar, pero te digo, yo he trabajado con caballos bien preparados para hacer ventosas de calor, les ayuda bastante. Entonces, hay muchas ramas que se pueden utilizar junto con la acupuntura y les ayuda bastante. Muchas terapias alternativas. Sí, derivadas de la misma y que se juntan, o sea, puedes utilizar, te digo, normalmente, por ejemplo, la acupuntura va de la mano con la moxibustión y así, ¿no? Entonces, te ayuda bastante. Entonces, cada paciente le podemos crear como esta terapia alternativa con diferentes ramas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo en una sesión normal, no sé qué te gusta, no sé, un caso, por ejemplo, ahorita lo de la asiática se me viene. Te coloco tus agujas para los puntos de lumbares. Ajá. Entonces, y los estimulo aparte con moxibustión y aparte de la moxibustión, electrodo. Entonces, o así, viceversa. Cada pacientito lo que necesite. Si tú, por ejemplo, si tú quieres relajarte y dices, yo no tengo nada, yo nada más quiero que me chiqueen un ratito, bueno, te colocamos tus puntos para que te chiquees y ya está ahí. Pero si tú quieres, dices, no, es que si tengo como que me duele aquí y acá, entonces pues te podemos colocar ya sea ciertos puntitos y aumentarte la moxia para que te sientas más a gusto. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, a mí me ha tocado que la moxa huele mucho. Tiene un olor, bueno, hay diferentes tipos de moxas también, pero hay unas en particular que huelen mucho, entonces se marean y dicen, no, ¿sabes qué? Yo moxas no. No quiero más. No le pongas moxas porque me marea y después trae el olor todo el día, entonces no lo quiero. Y ya usas otro tipo de terapia, aparte de la acupuntura, para estimular el punto de energía. Bueno, creo que regresamos a lo mismo, ¿no? Que cada paciente, cada patología, cada necesidad que puedan tener y pues crearles la terapia perfecta para cada uno. Sí, es que lo que te digo, o sea, cada paciente un paciente necesita cierto tipo de terapia y la terapia se adecua al paciente y no al revés. Muy bien. O sea, lo que necesitas, lo que se adapta a ti y a tus necesidades. Por ejemplo, un paciente que acaba de ser operado y tiene la herida abierta, todavía no lo vas a meter a técnica de hidroterapia. No, para nada. ¿Sí? Entonces, utilizas otras técnicas adversas. ¿Sí? Muy bien. Creo que esto nos abre como más el panorama a los tratamientos que tenemos en medicina veterinaria. Sí, claro. Tal vez como que mucha gente no tiene el conocimiento o para qué tanto puede aplicar, más que nada. Exacto. Bueno, creo que por este capítulo nos quedamos más con dudas, que la doctora va a tener que regresar a resolvernos y creo que tenemos que tener una temporada para este tipo de acupuntura y que nos explique cada paso. Y un pizarrón. Un pizarrón para que nos pueda explicar totalmente la terapia. Y bueno, creo que ya conocimos un poco más de esto, ya tenemos otro panorama y ya vemos las posibilidades que hay para tratar a cada paciente. Ya vemos que no solo nos cerramos a lo que podamos hacer en consultorio con un medicamento y listo, ¿no? No, o sea, siempre utilicen algún otro. Algo más, siempre hay algo más. Exacto. Sí. Bueno, creo que este capítulo estuvo muy interesante. Agradecemos mucho a la doctora Carolina Cons por su tiempo y por querer compartir todo su conocimiento. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro capítulo.